¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de este programa Cita Regional, donde semana a semana conversamos con interesantes invitados que son todos justamente personeros de nuestra región, sobre temas regionales como también temas nacionales de su interés. Y el cual invitamos que en esta mesa que realizamos en Quinta Edición pueda transformarse también en un tema que usted pueda tratar en su casa junto a su familia. ¿Qué mejor que hoy saludar a estos cuatro interesantes invitados? En primera instancia quiero saludar a quien es abogado, ex convencional constituyente, ex intendente de Valparaíso. Me refiero a Raúl Celis. ¿Cómo está, Raúl? Un gusto tenerlo en la cita regional. Hola Bernardo, muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a los panelistas también, que luego tú los irás identificando uno por uno. Gracias, Raúl. René Luez, ¿cómo está? Gusto saludarlos. Viña del Mar tiene festival, pero lamentablemente, y va a ser tema de conversación y de análisis, ha sido un festival lleno de temas violentos, muchas complicaciones. Bueno, la verdad Terrible, terrible. que el peor en cuanto a organizaciones de los últimos años. ¿Cómo está René Luez, Muy bien, concejal muchas gracias. por Viña del Mar? Muchas gracias a todos, también mis contertulios y mis amigos, también a usted, querido Bernardo, gracias por la invitación. También vamos a saludar a quien ya, por lo menos vemos que está en un ambiente abierto, con un lindo árbol, viento donde se encuentra, un hombre que dice, ya estoy desestresado y puedo reiniciar lo que son las actividades de este año. ¿Cómo está Manuel Millones, consejero Hola, regional por la provincia de Valparaíso? efectivamente estamos en el último día de vacacionando con los niños acá en la zona, un hermoso lugar y hay que sacarle el jugo a las vacaciones. Tú sabes que el año va a ser un año muy difícil, muy complicado y siempre es bueno estar con la familia, así que y saludo también a los compañeros del panel. Bien, y finalmente quiero saludar a un hombre que fue convencional constituyente, pero también incluso lo conversamos, ¿no es cierto?, al iniciar previo a este programa, músico, casi clasificó una canción para la final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, pero bueno, ahí está y sigue con esta carrera paralela a sus labores diarias. ¿Cómo está Miguel Ángel Boto, ex convencional constituyente? Gracias, Bernardo, por la invitación. Saludar a los contertulios, a René, Manuel y Raúl y a todas las personas que estén viendo este programa. Así que encantado de saludarlo y gracias por la invitación. Bueno, también quiero saludar a nuestro amigo, el hombre inquisidor, ¿no es cierto?, del tiempo que nos permite ir ordenando un poco la conversación para que todos tengan las mismas posibilidades de opinar y analizar. Primer tema, es preocupante, porque si bien durante estos últimos días se ha focalizado en Viña del Mar, por ejemplo, recordemos lo que pasó con una pareja de adultos mayores turistas argentinos acá en el sector del Mall 14 Norte. Una violenta acción de asalto, un delito de cabros chicos, digámoslo así, son menores de edad, de una banda que ya incluso se tiene identificada por parte de la gente que trabaja en el sector de 14 Norte, Plaza O'Higgins, que son menores de edad, una banda que se dedica a robar. Esto ha dado la vuelta, ¿no es cierto?, al continente, estas imágenes, dramáticas imágenes. De hecho, hay turistas argentinos que dicen, antes de partir a Viña del Mar, ya en Mendoza, en otras partes, nos dicen, cuidado, si van, tengan mucho ojo porque hay inseguridad en este y estos sectores de Viña del Mar. Qué lamentable cuando estamos tratando de recuperar el turismo. Y por otra parte, en las últimas horas, en Caleta Barca, en el sector de estacionamiento, una trifulca, se dice que fue una pelea entre vendedores ambulantes, también muchos jóvenes protagonistas, con lanzamiento de objetos, incluso llegó carabineros, hubo uso de armas de servicio, un choque por ahí. Entonces, esta situación está pasando en Viña del Mar en los últimos días, pero es algo que está ocurriendo en general con los espacios públicos en nuestro país y más preocupantemente en nuestra región. Si es cosa de mirar a Valparaíso, calles donde ya no se puede sencillamente transitar y otros lugares de la región. Raúl Celis, quiero comenzar con usted. He hecho un poco más larga este preludio, pero creo que vale la pena por lo que estamos viviendo con este tipo de situaciones ya de inseguridad en nuestras calles y espacios públicos. Estoy con usted, Raúl. Gracias, Bernardo. La semana pasada en este mismo programa, el minuto final lo destinamos a la seguridad ciudadana. Hablamos de la Plaza O'Higgins, con detalle, entre 13 y 14 Norte, y a los delitos que se estaban produciendo en ese sector. Y ahora nos encontramos con este hecho realmente insólito. Yo ese mismo día estuve muy cerca del mall. Tengo la impresión de haber visto a este grupo que me llamó la atención
porque estaban animando a unos vendedores ambulantes que habían ahí parte del comercio ilegal que se ha instalado también en esa zona. Y nuevamente, Bernardo, o sea, el daño que se produce a probablemente la principal industria que tiene Viña del Mar, que es el comercio, es enorme. No se trata ya de delitos que ocurren en la noche, en la madrugada, sino que a plena luz del día, en lugares que teóricamente tienen protección o debiesen contar con una buena protección. Entonces, a mí me parece que esto es de la mayor gravedad y le decíamos a la alcaldesa, le mandábamos un recado, oiga, esto realmente no puede continuar. Yo creo que aquí eh, que muchas veces se habla del populismo, pero un deber del político también es interpretar cuál es el sentir de la población. Y la población quiere más seguridad. Y eso lo van a tener que tener en cuenta los legisladores, los alcaldes, los gobernadores regionales. A mi juicio, no cabe duda que un compromiso que debieran asumir todas las fuerzas políticas hoy día, en un momento tan delicado además para el país, es el de la seguridad ciudadana, sin interesar tanto el color político, apurar la agenda de seguridad que está en el Congreso desde hace bastante tiempo, y considerando además que la seguridad es la base del resto. Sin seguridad, todo el resto de la sociedad civil, digamos, y del Estado de Derecho se desarma, se destruye. Por eso es tan importante. Y creo que tiene que ser, como digo, una primerísima prioridad para este año 2023. Su primer análisis, René Luez, concejal de C por Viña del Mar, que ha estado en el epicentro, lamentablemente, estas noticias, porque antes podemos sumar, ¿no es cierto?, la venta de alcohol ilegal en el borde costero, otras riñas que se han registrado, lo de la Plaza O'Higgins ya es un tema que viene arrastrándose, pero estas dos escenas lamentablemente captadas en los últimos días, horas, con video, porque hoy todo se conoce, creo que colocan un punto máximo de atención, René Luis. Totalmente de acuerdo, Bernardo. Yo, la verdad es que de las cosas que están pasando en la ciudad, esto debe ser de lo peor, porque claro, nosotros somos una ciudad turística. Hace más de 100 años que la ciudad, la región y el país determinaron que esta iba a ser nuestra vocación. Eh, y por tanto se transformó en el balneario más importante de Chile en su época y uno de los más importantes de América Latina. Entonces, eh, este estado, este estatus de ciudad turística depende sustantivamente de la seguridad. Si no hay seguridad, se afecta dramáticamente esa vocación. Y eso significan muchos empleos, mucha actividad gastronómica, hotelera, de servicios, de comercio, y muchos empleos. Entonces estamos arriesgando no solamente la vida de unas personas, en particular estos turistas argentinos o la gente que está afectada por la delincuencia directamente, sino que también la ciudad entera se está arriesgando a convertirse en una ciudad que va a perder ese capital, que es la seguridad, la tranquilidad, el señorío que tenía Viña del Mar, la belleza, digamos, natural, la infraestructura urbana que está horrorosamente perdida, la limpieza. Viña del Mar era considerada una ciudad distinta a nivel nacional y hoy día estamos siendo una ciudad absolutamente menoscabada en todos los niveles. Yo realmente creo que nunca, yo tengo, eh, o sea, he participado en todos los momentos de Viña del Mar de los últimos 50 años y yo creo que nunca la he visto en el nivel en el que estamos hoy día. Y si, lamentablemente, si no hacemos algo rápido, esto significa, digamos, de una acción muy fuerte y muy colectiva y muy conversada, no va a ser reversible. Y si no es reversible, la responsabilidad, por supuesto, es que va a ser de todos nosotros. Perfecto. Manuel Millones, como consejero regional, el Consejo Regional, dentro de las pocas atribuciones que tiene, ¿no es cierto?, en el tema de seguridad, tiene una importante que es poder aportar recursos. Y se aportan recursos para el tema de la seguridad pública. De hecho, Te mando las fotos. últimamente ha habido una gran renovación de vehículos policiales con recursos que ustedes han aprobado. Entonces, ¿qué análisis hace usted de esto que está pasando? Que reitero, Viña del Mar ha sido el foco de atención,
pero si vamos unos kilómetros más allá de Valparaíso o a otras ciudades, también se están dando estas situaciones en espacios públicos. Mira, en primer lugar, la intención es poder tener una mejor coordinación, aunque parece algo que sería lógico, no es lógico, así por lo menos no operan algunos servicios públicos. Nosotros a comienzos del año 2022 tuvimos una jornada, una cumbre de seguridad que denominamos, donde incluso invitamos a representantes del Ministerio Público, al fiscal que está a cargo de los delitos violentos, y la PDI, Gendarmería y otros servicios. Y tú te das cuenta que no hay una conversación, un diálogo que permita abordar en sus distintas características los delitos. Desde, por ejemplo, lo hablábamos con el director de Gendarmería que estamos evaluando una iniciativa que permite el bloqueo de señales celulares, o también la interceptación o bloqueo de los drones que transportan drogas. Una cantidad no menor de delitos se cometen desde las cárceles, pero no había tecnología, ahora hay, que permitiese bloquear determinadas áreas del recinto penal, y quisiéramos que Valparaíso fuera el primer piloto país que tenga esta tecnología. También, tú lo que te das cuenta, la descoordinación o el doble discurso, porque por un lado nosotros bajo la administración del expresidente Piñera, tuvimos un plan de drones, que han sido muy útil en colaboración con las policías. Hay un funcionario, en este caso carabinero, con una empresa contratada, que se tienen una cantidad de horas, son 4 drones que recorren la región, hay una planificación. Sin embargo, los recursos se terminaron, ¿ya? Eran fondos regionales que se los aportábamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Improvisadamente, este plan terminó, el Subsecretaría tuvo recursos hasta marzo, pero no hay ninguna certeza que va a ocurrir hacia adelante. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de implementos tecnológicos le facilita la labor de prevención y de combate o los allanamientos o los operativos policiales. La PDI en la región no tiene este tipo, está en Santiago. Entonces, nosotros hemos entregado una cantidad, cuando fue Raúl Cela intendente, también lo hicimos, una cantidad relevante de recursos a las policías, que es insuficiente por la magnitud de un conflicto. En este caso, lo que hemos hablado de Viña del Mar, además el problema es más complejo porque son menores los que participan en delitos que son inimputables, y por tanto lo que se señala en la misma nota de ustedes es que son liberados al corto tiempo. Así que yo creo que lo que falta es una mirada multisectorial. Nosotros hemos dispuesto, tenemos una comisión de seguridad destinada a colaborar con financiamiento, pero en la medida que exista una mirada multisectorial. Miguel Ángel Botos, usted desde su visión, desde su labor, desde su quehacer diario, ¿cómo ve esto que está ocurriendo ya y pareciera lamentablemente que cada día pasa más? Mira, yo lo dividiría en dos partes. Sin lugar a duda hay un diagnóstico que a mi juicio no ha sido consensuado y por lo tanto faltan acciones, ¿cierto?, que respondan a este diagnóstico que sea consensuado. En ese camino, sin lugar a duda, que la falta de liderazgo, a mi juicio, es clave en poder liderar un diagnóstico que nos haga a todos presentes. Dentro de ese diagnóstico, ¿cierto?, yo te puedo plantear que me parece que un elemento clave es la deslegitimidad de la autoridad o la falta de legitimidad. Porque cuando yo tengo una autoridad que no le estoy atribuyendo la legitimidad que corresponde en términos de autoritas, en términos como le llamaron un poco los griegos, los romanos, perdón, el imperio, es decir, que efectivamente haya no solo socialmente un saber que sea reconocido, sino también la cuota de poder, del poder respecto a la coordinación con el mundo de la policía, con el mundo de las Fuerzas Armadas, en el caso de las playas, ¿cierto? Con todo lo que es el rol de las Armadas en el borde costero, etcétera. Entonces, veo que ha faltado una falta de legitimidad de parte de la autoridad. Y eso, sin lugar a duda, que da pie, da ancho el camino para que efectivamente puedan, así como estos niños en el molde, decir, bueno, vamos a delinquir total, ¿cierto? No legitimamos la autoridad, no le tenemos miedo, no le tenemos respeto. Y van a venir después los policías, nos van a tomar detenidos y a las horas después, por X motivo, nos encontramos con otro elemento del diagnóstico que es la falta de rigurosidad y de precisión del Código Penal y por lo tanto la aplicación por parte de los jueces para que efectivamente queden detenidos a lo menos un tiempo, y en ese sentido también el Poder Legislativo tiene que entrar justamente a poder precisar cómo legitimamos el Congreso con una agenda legislativa que a mi juicio debe ser clave. Y además del punto de vista constitucional, también creo que tiene que haber un replanteamiento para poder sacar funciones de carabineros y crear y confiar en los municipios de tener una estructura
que vele efectivamente, por ejemplo, por lo que es el tema de tránsito. Es decir, yo no puedo tener un policía viendo el tema del tránsito cuando veo delincuentes en la próxima cuadra que están, ¿cierto?, asaltando a turistas, que es, en el caso de Viña, por seguir con este ejemplo, ¿cierto?, fundamental para el desarrollo económico. Y por último, quisiera nombrar que me parece, a propósito de leer, estaba leyendo una tesis de un magíster de unos alumnos en Colombia, a propósito de la inmigración venezolana en Colombia del año 2019 al 2021, habla justamente uno de los temas que plantea, creo que Manuel lo plantea, respecto a la estructura organizacional, que es un elemento clave, es decir, la falta de unicidad en el mando y de liderazgo acompañado con esta unidad de mando, sin lugar a duda, yo no la estoy viendo como un Perfecto. ciudadano común, no la estoy viendo, y eso es muy preocupante. Ahora, de qué hacer de cada uno, de lo que hace cada uno de ustedes, nuestros panelistas. Raúl Celis, ¿cómo podemos lograr prevenir estos hechos? Porque ya, por ejemplo, bien, Manuel lo decía, Carabineros se señalaba cuando se dio esto del asalto a los turistas argentinos, que detiene a estos jóvenes, de hecho hablaba de 20 menores detenidos en 20 días, pero que llegaban, los traían a las dependencias policiales, avisaban a fiscalía, y como eran menores de edad inimputables, tenían que soltarlos. Y la gente, algunos comerciantes de la Plaza O'Higgins decían, los detienen, se los llevan y a la hora vuelven a seguir cometiendo delitos al mismo lugar. Y por otra parte, por ejemplo, en este tema, lo que pasó acá en Caleta Barca, Carabineros señala, tenemos dos detenidos, pero generalmente estos son sujetos que vienen desde Santiago, vienen de afuera a nuestras comunas, y esa es la situación que se está dando. Desde que hacer de cada uno, Raúl Celis, ¿qué se podría hacer para comenzar a prevenir esto? Bueno, para empezar, denunciar. La denuncia es clave. Y esa denuncia obliga, entre otras cosas, a las autoridades a darse cuenta que la seguridad hay que tomársela en serio. Yo creo que dentro de los elementos que han provocado esta inseguridad ciudadana está una autoridad que es, una autoridad, me refiero al presidente de la República y a la alcaldesa de Viña del Mar, y en el caso de Valparaíso, el alcalde de Valparaíso, que no dan señales claras respecto de la condena de los delitos, de la violencia, que tienen un discurso donde critican a las fuerzas de orden. Ah, creo que eso hay que denunciarlo, porque si uno no lo denuncia, van a seguir pensando en que lo están haciendo fantásticamente. En la denuncia también uno tiene que agregar al comercio ilegal. Yo señalaba el comercio ilegal establecido, por ejemplo, al pie de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al lado de un centro de salud, donde hay una parrilla, o frente al Banco de Chile en la calle Prat. Y los tribunales piden que se coordinen las autoridades para erradicar al comercio ambulante y no lo erradican de su escala, de la Corte de Apelaciones. Entonces, esas cosas hay que denunciarlas. Y además exigir a las autoridades que si tienen esas responsabilidades, si han sido elegidas como tales, tienen también que asumir los costos. Ser autoridad implica tomar decisiones. Y esas decisiones no necesariamente son siempre populares. Y a mí me parece que eso es indispensable, exigir a nuestras autoridades. Y por eso yo reiteradamente he hablado del comercio ilegal en la calle Valparaíso. Ahora puedo agregar 14 Norte, al lado del mall, los problemas de seguridad ciudadana. He denunciado también lo que pasa en Valparaíso, que ha bajado su movimiento de manera eh, tremenda, y yo los lamento mucho por la población y por el futuro del puerto de Valparaíso. Pero en fin, creo que como ciudadanos lo primero es denunciar. Y en segundo lugar, desde nuestra perspectiva profesional, tratar de colaborar en que esto no se produzca. En el caso mío, yo voy a participar de una escuela de gobierno que va a crear una universidad dentro de esta región, y la idea mía en esa escuela de gobierno tratar de señalar políticas públicas adecuadas, y todo esto dentro de un orden también ético, por decirlo de alguna manera, que sea el que corresponde. Y ahí la seguridad tiene que ser una regla fundamental. Perfecto. René Luis, desde el punto de vista municipal, de lo que ustedes hacen como consejo municipal, ¿qué se puede hacer considerando que en estos momentos Viña lamentablemente es el centro de la atracción y de lo que está pasando?
René, está muteado. Ahí sí. Perdón, ahí sí. No, lo primero es que, claro, esto es un esfuerzo además que es muy colectivo, de muchas instancias. Hoy día tenemos, como muy bien decía, entiendo que Manuel eh, o Raúl, que, claro, las personas delinquen, son niños jóvenes, salen, van, están unas horas presos y luego salen, y el mismo día que salen libres, vuelven a delinquir en el mismo lugar. Es como una burla. Esto es una burla realmente al sistema entero. Es una burla del Estado de Derecho. Yo la verdad creo que esto tiene que haber modificaciones legales que permitan primero que estas burlas no ocurran, porque es en tus narices. Se burlan en las narices de las autoridades y de las policías. Y es inaceptable. Y mira el daño que generan. Esta imagen del turista argentino golpeado que recorrió todo el mundo, en particular toda Argentina, que son además la mayor cantidad de turistas que llegan a Viña del Mar. Lo segundo que quiero plantear es que hay una teoría, la teoría de los vidrios rotos. Está totalmente, digamos, resguardada por la experiencia. Se dice que cuando hay, por ejemplo, un vidrio roto en un edificio y no se repara, siguen los siguientes vidrios y se genera entonces un estado de desorden también y de mayor criminalidad. Entonces, el descuido, la suciedad, el desorden que generan esta teoría, como digo, de los vidrios rotos, hacen que la ciudad, si no se repara de inmediato, empiezan a caer lentamente cada uno de los elementos que la sostienen. Por ejemplo, si tú no paras el turismo, el comercio ilegal, va a afectar y se va a sentar como un mal social. Si tú no detienes la venta de alcohol, o si no paras estas delincuencias pequeñas, o si no pintas o si no pintas las paredes de la ciudad, o no limpias la basura, o no les, o no limpias alrededor de los contenedores que se han transformado en inodoros públicos. Si tú no limpias, no desinfectas, finalmente se transforma en una seguidilla y esto cada día va a ser peor. Perfecto. Manuel Millones, desde su perspectiva, como, ¿no es cierto?, como consejero regional, ¿qué se puede hacer en esto Ya, para de prevenir? es que yo creo, reitero, igual lo decía Miguel Ángel, la falta de coordinación y liderazgo. Mira, nos contaba uno de los fiscales, no voy a dar el nombre por cierto, pero te da cuenta un poco de el tema de la migración, ¿no es cierto? De lo que tenemos una cantidad no menor de personas que han venido de distintos países y muchos de ellos cometiendo o a cometer delitos. No todos, pero un porcentaje importante. Se detuvo en su momento y se pilló en flagrancia a dos ciudadanos venezolanos en la provincia de Marga Marga, y cuando fueron llevados a hacer la formalización, como no tienen identificación, se colocan cualquier nombre, NN. ¿Ah? Y primer delito no quedan detenidos y después a la otra ciudad cambian de nombre. ¿Ya? Y eso porque lo hablábamos con la fiscalía, porque no hay una coordinación para ir a engüellarlo. Cuando se produce la formalización, debería tener el registro civil o alguna unidad para engüellarlo. Bueno, ahora recién el Ministerio Público está haciendo un trabajo para establecer un sistema de rostro, un sistema importante de huellas para colocar en el norte. Estamos hablando de esfuerzos muy tímidos, ¿ya? Y que tienen que ver hoy día con la criminalidad que tiene que ver con distintas formas y causas. El uso de menores para cometer delitos, en este caso, por ejemplo, de Viña del Mar. El comercio ambulante, que es un obstáculo para el libre tránsito y también contribuye a generar lugares mucho más riesgosos. Entonces, esto no se trata solo de recursos, estimado, se trata de voluntad política, de tener, como decía muy bien Miguel Ángel, una sola mirada. La delincuencia nos golpea a todos y por tanto pongámonos de acuerdo primero en las modificaciones para efectos de las sanciones penales, por ejemplo, darle una mayor fuero o protegerlo de mejor manera a los inspectores municipales, porque también realizan una labor importante y son golpeados brutalmente muchas veces por los comerciantes cuando van a cumplir su rol. Entonces, ¿y eso por qué tiene que ver? Porque tú vas descomprimiendo la labor de carabineros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad, nuestra institución, para efectivamente de todos los frentes hacernos cargo de este flagelo que es la delincuencia. Pero no voy a decir de qué comuna fue, pero me lo contaron de muy buena fuente. Un dirigente vecinal llama a Seguridad Ciudadana, Departamento de Seguridad Ciudadana de ese municipio, por un tema que estaba pasando de ruido molesto,
en un sector X, y la respuesta que le dan, lamentablemente no podemos asistir por nuestra seguridad. Un poco lo que dice Manuel Millones. Termino este primer bloque con usted, Miguel Ángel Boto, con respecto, desde su punto de vista, de su quehacer, qué se puede realizar para prevenir este tipo de hechos. Bueno, lo primero, sin lugar a duda, que uno es parte de una familia. Y como familia, sin lugar a duda, que tenemos que tener las acciones de prevención porque estamos en una percepción ciudadana de inseguridad. Y eso es preocupante. Mira, yo todos los jueves canto en un lugar acá en Quilpué, que queda a 5 cuadras de mi casa, pero prefiero ir en auto, porque la salida da miedo. Entonces, tomar decisiones de uno con respecto a los hijos, ¿cierto? De cómo ir previniendo y no asumir riesgos que en este momento son bastante poco controlados. Lo segundo, como lo decía Raúl, el tema de la denuncia me parece fundamental. Lo tercero es cómo somos capaces de responder la pregunta que yo hacía al principio, cómo podemos darle mayor legitimidad a nuestras autoridades. Bueno, la legitimidad es un tema que hay que responder, que es una pregunta, una respuesta que está pendiente. Por ejemplo, algunos ya saben que si bien yo fui elegido independiente como convencional constituyente, yo asumí el desafío de ser fundador del Partido Demócratas, ¿ya? Del cual además soy uno de los coordinadores regionales de acá de la región de Valparaíso. Y bueno, ahora nos falta muy poco para lograr la tercera región de manera continua y ya estaríamos con la posibilidad de ser partido político ya legalmente constituido. Y en ese sentido, nuestros parlamentarios, Jimena Rincón, Matías Walker y los parlamentarios que han llegado desde la ADC, están coordinándose para hacer propuestas. Por lo tanto, el tercer elemento me parece importante, hacer propuestas concretas y en los distintos niveles. Nosotros a nivel regional no hemos querido hacer mayores intervenciones públicas por un tema de sensatez, mientras no estemos constituidos, ¿cierto? Me parece que no es procedente, ¿ya? Y lo otro es hacer un llamado, ¿ah? Además de proponer hacer un llamado yo diría, a la humildad y al sentido de integración que deben tener las autoridades. A veces este afán de ego y de querer mostrarse un alcalde o una alcaldesa, ¿cierto? Y no invitando a todos los concejales, por ejemplo, creo que es una bofetada al pueblo, porque los alcaldes tienen que representar a todos. En el caso de Quilpué, por ejemplo, a propósito del comercio ambulante, están planteando llevarse los ambulantes a la calle Blanco, pero no le han preguntado nada al comercio establecido y los comercios establecidos están presentando, ¿cierto?, algunas acciones a los tribunales al respecto, en contra de la alcaldesa. Entonces, ¿a quién le damos prioridad? Y ese es un tema que cuando tú trabajas con solo algunos concejales y dejas a los demás, a los otros de lado por diferencias Perfecto. políticas, creo que es un error grande para la búsqueda de estas soluciones. Bien, tiempo para este primer bloque del Cita Regional con un tema que la verdad está en este momento en la palestra, en la pauta informativa y que a todos nos debe preocupar y que, como bien se ha dicho por parte de nuestros panelistas, es de labor de todos, transversalmente, sin color político, sin pensamiento político, sin ideología, tratar de buscar soluciones. Raúl Celis está con nosotros, también tenemos a René Lúez, a Manuel Millones y por supuesto que tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel Boto conversando en este Cita Regional. Nos separamos por algunos segundos y ya volvemos para seguir con este diálogo que ocurre cada día y cada semana en Quinta Visión. Bien, y retomamos entonces lo que es esta cita regional, por supuesto que reiterando el saludo y agradecimiento a quienes nos acompañan como panelistas. Raúl Celis, abogado, también está René Lúez, concejal de C por Viña del Mar, Manuel Millones, quien es consejero regional por la provincia de Valparaíso, Miguel Ángel Boto, ex convencional constituyente, y como bien nos señalaba en este programa hoy, uno de los coordinadores regionales de el nuevo partido que poco a poco va surgiendo con muchos ex demócratas cristianos. Antes de plantear el tema, para seguir un poco con la conversación, quiero hacer un recuerdo y mandar un abrazo fraterno a los familiares, sobre todo, y a quienes lamentablemente de alguna u otra forma sufrieron ya hace algunos años atrás, 37 años, lo que fue el accidente ferroviario de Queronqui. Hoy, 17 de febrero, es un nuevo aniversario de esta fatídica fecha en que hubo muchos muertos, muchos heridos y que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, deja algunas dudas. Así que desde Quinta Visión, nuestro abrazo fraterno para ellos y el recuerdo para quienes fueron víctimas, lamentablemente, de este accidente ferroviario, sino
el más grande de nuestro país, uno de los más grandes de Chile. Raúl Celis, quiero continuar con el tema, retomar, pero esto lo quiero además tomar con una visión con respecto a un estudio que salió de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se confirmó el aumento de la delincuencia el año 2022, donde se habla de un crecimiento de un 44,6%. Y cuando se le pregunta al subsecretario, ¿no es cierto?, de esta cartera sobre este tema, él dice, ojo, las cifras hay que analizarlas en un contexto adecuado porque estábamos en pandemia. Entonces, no sé, desde esta perspectiva, cuando vemos que cada día, ¿no es cierto?, se van dando más delitos como los que hemos estado conversando, no sé si será tan adecuado aquel comentario. Raúl Celis. No, en mi opinión no, Bernardo, porque no solamente dijo hay que analizarlas no con lo que se produjo en la pandemia, sino que antes, y analizado con antes de la pandemia, las cifras son mejores. Eso es un absurdo. Además, él conoce o debiera conocer lo que se llama la cifra negra. La cifra negra son todos aquellos hechos delictuales que no son denunciados, que son la enorme mayoría. No llegan a tribunales porque las personas no se atreven a practicar la denuncia respectiva porque van a pasar un mal rato. Es evidente que los delitos han aumentado, por lo menos los delitos violentos. Y es evidente también que han aumentado en Viña del Mar en una proporción gravísima. Y esto, Bernardo, tienen que entenderlo las autoridades políticas, las autoridades judiciales, que no es gratis. Esto tiene costos, y tiene costos para los parlamentarios, tiene costos para los alcaldes. Si ellos siguen con un discurso que no toma en consideración los problemas de la seguridad ciudadana, van a terminar perdiendo las elecciones. Si el Ministerio Público o los tribunales de justicia tampoco consideran las cosas con la gravedad que tienen, van a perder legitimidad y se van a proponer reformas a lo que actualmente existe, sea en el Ministerio Público o en los tribunales de justicia, que tienen, dicho sea de paso, una muy mala valoración social. Entonces, estas cosas no son gratis, eso es lo que trato de decir. Eh, Uno no puede creer que eh, con acuerdos elitistas, digamos, prescindiendo de lo que es el reclamo popular, va a resolver los problemas. Y a mí me parece que ese aspecto no está siendo suficientemente considerado. Uno tiene que tener un termómetro de la sociedad. Obviamente tiene que tomar decisiones, independientemente que sean populares o impopulares, como dije hace un rato, pero también tiene que tener un termómetro de la sociedad, y si hay un problema severo, porque el problema es severo de seguridad pública en nuestro país, hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo por todos quienes tienen relación con la materia. Perfecto. René Luis. Estimado Bernardo, yo, mira, voy a seguir en los temas que muy buen tema que estamos hablando hoy día, porque además nos vincula mucho con el Viña de hoy día, que estamos a puerta del festival, hoy día parte de la zona cero que le llaman. Em, Mira, yo creo que nosotros en Viña del Mar tenemos, o sea, lo que hoy día dirige Viña del Mar tiene un problema con la inseguridad, con el tema de la seguridad. Porque ellos siempre han planteado históricamente, por un tema ideológico, han planteado que este tema de la inseguridad, o el tema de la violencia, o el tema de la delincuencia, tiene un origen social, en fin, del modelo neoliberal, en fin, que agobia o que explota, en fin. Yo les he planteado a ellos acá en el Consejo Municipal, les he dicho a los delincuentes hay que tratarlo como delincuentes. Tú no puedes justificar bajo ningún punto de vista una acción delictiva, por ningún tipo de razón social. Tú puedes seguir haciendo esa pega, hay que seguir trabajando, previniendo desde la cuna, por supuesto, dando mayores niveles de igualdad. Pero al delincuente actual, al que delinque hoy, tú no puedes tratarlo como si no fuera un delincuente. Y voy a decir algo que es complejo también decirlo. Se ha dicho que tenemos las puertas abiertas, los brazos abiertos para quienes vengan a Chile a trabajar. Conozco muchos venezolanos, por ejemplo, y gente de otros países que han trabajado y lo hacen muy bien, pero hay quienes vienen a delinquir.
Yo no logro entender cómo es posible que si alguien que delinque viniendo de otro país no se le expulsa de manera administrativa y de inmediato. Porque la señal que vas a dar a la gente que se queda en Chile es una señal fuerte y clara. El que delinque, aunque sea algo pequeño, un robo pequeño, un lanzazo pequeño, se le va a expulsar del país. Y de esa forma la señal que das para abajo es muy potente. Yo he planteado ahora en el Consejo, planteé que debíamos tener una policía turística. Los mismos carabineros, que gracias a Dios la gente hoy día lo está valorando, carabineros y PDI están entre los tres mejores instituciones, digamos, hoy día con la confianza del país. Yo creo que los carabineros tienen que ayudarnos y tenemos que generar una policía que se dedique a las zonas turísticas más relevantes para que su presencia por lo menos sea preventiva. Retenes móviles, por ejemplo, en 14 Norte, ya, en 14 Norte, en el borde costero, en la calle Valparaíso, que son los lugares más álgidos en la delincuencia. Perfecto. Manuel Millones. Esto es que es tremendamente importante la coordinación y todos tienen un grado de responsabilidad o que colaborar. Carabineros nos ha informado, y esto ya es público, que tiene un déficit en la región de 800 efectivos policiales, 800. Entonces, cuando hay más demanda, o no puede cubrir todo el territorio y tiene que priorizar dentro de las urgencias. Esa es la realidad dramática de nuestros policías. Lo mismo que la PDI respecto a las investigaciones de los delitos. ¿Por qué es importante este tema del compromiso municipal en Viña y quizás en otras comunas igual? Las señales que uno da. Así como se contrató a 2 ex fiscales para investigar o colaborar en la pesquisa de hechos o eventualmente delitos en la corporación municipal y en la administración de la pasada autoridad comunal, bueno, ¿por qué no fortalece una unidad para colaborar con las víctimas de delitos que se refieren en Viña del Mar y ser coayudante de la fiscalía? ¿Por qué señalo esto? Conozco varios casos, incluyendo de familia, en que después de haber hecho las denuncias, que son muy importantes para la estadística, ¿no es cierto?, y que permitan determinar cómo yo fortalezco una unidad policial o no, te llega a los 30 días un informe, un archivo de la fiscalía que su causa ha sido archivado hasta proveer a que aparezcan nuevos antecedentes, ¿ya? Porque recordemos además que siempre se ha criticado que hay un incentivo perverso respecto a cerrar las causas y una forma de cerrarlas es archivarlas. ¿Cómo no vamos a fortalecer el proteger las víctimas para que uno tenga más incentivo de que efectivamente tu denuncia en algo va a concluir? Y cuando no es así, tú no denuncias. Y ahí dice lo que muy bien Raúl, hay cifras negras que existiendo más delitos no se denuncia porque tú no crees en el sistema. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es facilitar que las víctimas tengan un espacio, se ha dicho en esta mesa de seguridad, que es tremendamente importante crear la figura que permita defender al ciudadano, que hoy día no existe. Sin embargo, en este caso está la Defensoría Pública, que sí, aquella persona que tiene una imputación y no tiene un abogado particular puede ser defendido, pero no así alguien para perseguir o colaborar en buscar a aquellos que han cometido delitos. Entonces, creo que las señales son muy importantes y yo no las observo desde el punto de vista municipal en Viña del Mar y de otros municipios en que tienen tasas de criminalidad similares. El impacto del turismo es irreversible. Mira, yo conozco bastante gente vinculada a los temas de los transatlánticos y se declaran zonas rojas. Y al ser una zona roja, o no pasan o no vienen más. O es Valparaíso solamente una ciudad de transbordo y no se quedan en la ciudad. Entonces, el impacto que se produce estos crímenes, estos hechos, es muy difícil revertir, así que por eso es que se requiere mucha energía y fuerza y una coordinación para enfrentar las diferentes formas de estos delitos. Miguel Ángel Boto. Siempre cuando estamos en situaciones de crisis, hablar de cifras es tedioso, ¿ah? Es tedioso. Y más aún cuando uno hace comparaciones y le atribuye a decir el contexto es distinto. Porque los que hemos estado metidos en investigación y hemos hecho investigaciones de las profesiones, nos damos cuenta de que cuando uno habla de contexto es un concepto absolutamente generalista, porque hay que llevarlo a cuáles son las variables que yo voy a medir y que dan pie para poder definir un contexto. Entonces no se habla en la declaración, y ahí donde yo he hecho sin lugar a de menos el comentario de centros de estudio especializados en seguridad pública, que pudieran hablar también desde su profesión, desde su experticia, ¿cierto? Si la comparación, ¿cierto?, es tan viable o no viable o cuáles son los elementos del contexto. En primer lugar eso. En segundo lugar, me parece que es importante que más allá de las cifras, yo creo que la gente lo que menos quiere escuchar es eso, ¿ah?
Yo quiero que quiero escuchar son acciones concretas de qué va a hacer la autoridad, e insisto con lo que con mi opinión anterior, en el bloque anterior, respecto al tema de cómo vamos a legitimar, cómo vamos a legitimarnos, cómo vamos a hacer las denuncias y cómo vamos a proponer y qué llamados vamos a hacer. Esos cuatro elementos me parecen que son fundamentales, porque efectivamente la percepción ciudadana es preocupante. Entonces, si yo no soy capaz de cruzar datos con la percepción ciudadana, definiendo los elementos claros a lo que yo le llamo, ¿cierto?, el contexto, entonces las acciones pueden ser en una dirección o en otra. Y claramente que ahí en este camino, aunque duela, hay que ir priorizando. O sea, yo no puedo entender cómo hoy día me llega un video, ¿cierto?, de una persona que sale con un arma de un pasaje, ¿cierto?, a disparar a la PDI, levanta las manos, después baja la mano y le dispara a un detective, y el detective le dispara en la pierna. Y tuvo que volver a dispararle, ¿cierto? Y la persona falleció finalmente, y salen todos los vecinos a llorar, a gritar, a insultar a la PDI en plena calle. O sea, podría haber habido otros vecinos con otras armas. Es decir, el procedimiento también es un tema que a mí me preocupa al ver muchos de estos videos que se han estado viralizando. Es decir, es muy arriesgado también lo que están enfrentando las policías, investigaciones y carabineros. Creo que los procedimientos debieran estar claros y además informados. Es decir, si la gente ve que hay un delincuente, que no salga de sus casas, que se encierre, y si es un familiar tendrá que hacer lo mismo, porque son balas que se están cruzando. Eso es un tema que, a mi juicio, también falta una política vinculada a poder educar a la comunidad, a la población, qué se hace en esas situaciones, que también es un tema que estoy echando de menos y que perfectamente se puede hacer desde los niveles locales. Bien, perfecto. Bueno, eh, tema que es para seguir conversando largamente y que creo que, insisto, como lo decía al inicio de este programa, también en familia hay que empezar a conversarlo un poco más, informarse lo que está pasando. Y no solamente desde el lugar del miedo, ¿no es cierto? Que es lo que también está ocurriendo de alguna manera, sino que también del lugar de cómo podemos aportar o ayudar a aportar. Y lo que decía Raúl Celis, de alguna manera, tenemos que ser capaces de tomar armas que podamos. Por ejemplo, la denuncia es súper importante. Y para eso hay que crear los canales sí, de denuncia seguros, que de alguna manera den la seguridad a las personas de que esto va a terminar bien y no de otra manera. Eh, Panelistas, queridos panelistas, no podemos dejar pasar lo que va a pasar ocurrir, ¿no es cierto?, en los próximos días, cuando estamos realizando este programa, que se retransmite, ¿no es cierto?, en nuestro canal. Aún no ha comenzado, pero quiero tratar y pedirle su opinión desde el punto de vista de, no quizás de lo artístico, ni tampoco de lo que significa, a lo mejor como espectáculo, sino que de lo que implica para Viña del Mar, para la región, el Festival Internacional de la Canción. Porque sin duda, muchos incluso, ya que estamos en pleno verano, ¿no es cierto?, pasando a la segunda quincena de febrero, dicen, el festival es un motivo de inyección económica, de recursos, de imagen, de turismo importante para Viña del Mar, para la región y también, ¿por qué no decirlo?, para el país. Raúl Celis, ¿qué le parece todo esto que se ha dado en torno a esta nueva versión del festival, que ha tenido una serie de controversias y donde lamentablemente está quedando la impresión de que no va a ser muy bien recordado en comparación a años anteriores? Muy mal me parece, Bernardo. Y el festival es muy importante, como son los fuegos artificiales del 1 de enero, como es el derby, como son eventualmente partidos de fútbol internacionales que puedan jugarse como en su momento era la hípica en el Coracero, los saltos, ¿no? Y así actividades, el Challenger que se va a jugar en Viña. Las ciudades turísticas tienen que tener actividades que reúnan masas. Y dentro de las actividades de Viña, sin ninguna duda, la más importante es el Festival de la Canción. Y lamentablemente lo que yo observo como, como lector o como espectador es que se le ha disminuido o se ha improvisado de manera enorme durante todo el proceso del festival. Esto de que no va a haber orquesta.
como una broma, una mala broma, por supuesto, porque la orquesta afecta a la competencia, pero no a los cantantes que traen sus propias bandas. Esto está renunciando a último minuto, que renuncian personas vinculadas, como el señor Correa, a canales de televisión. También es una pésima, es un pésimo síntoma. Esto de los cambios de ubicación en los asientos que deben tener las personas, en fin. Yo creo que el Festival de la Canción hay que cuidarlo, es uno de los principales patrimonios inmateriales, por decirlo de alguna manera, que tiene Viña del Mar. Ayuda muchísimo al turismo en la última parte de febrero, y por lo tanto lo que yo espero es que para este año aprobemos, por decirlo de alguna forma, que sea con nota 4, pero que de ahora en adelante, al igual que la seguridad, nos lo tomemos mucho más en serio. Sí, el festival es clave para el desarrollo de la industria turística. Perfecto. René Luez, la pregunta es, ¿qué grado de responsabilidad real tiene el municipio partiendo de la base que esto está tercerizado? ¿No es cierto que se le entrega la concesión a dos canales de televisión e incluso este canal sobre terceriza lo que es la producción del evento a una entidad externa? Cuéntenos lo que se está dando desde el punto de vista municipal. Está muteado, René. Perdón. Todo lo que dijo Raúl es cierto, así que no voy a repetir lo que ya dijo, porque lo comparto. Voy a agregar otras cosas. Tenemos un problema. Nuestro Festival de Viña del Mar, que para mí también es un patrimonio cultural muy importante, es una cápsula de la historia de la música universal. Y por tanto he planteado en el Consejo Municipal que tenemos que incluso ahora, por fin tomarnos en serio esto, hacer el museo del festival. Tenemos 62 años de historia, tenemos que hacer el museo y hay muchísimos elementos para construir un gran museo que además se convierta en un atractivo para la ciudad, un atractivo turístico más para la ciudad. Dicho esto, en lo que es la versión actual, la verdad es que partimos muy mal en febrero del 2021, porque cuando se iba a hacer el acuerdo por la primera prórroga, por la pandemia, eh, hubo un acuerdo entre los canales y el municipio, en virtud del cual se hicieron programas de televisión por casi 2.000 millones de pesos, y el municipio aceptó eliminar para los siguientes 2 años, o sea, para este y para el próximo, para la próxima versión, eliminar una serie de importantes ítems, 19 ítems. Ahí cayó toda la competencia, cayó el concurso del afiche, cayó la gala vecinal, cayó la gala, digamos, normal, la cena gala, el lanzamiento del festival, en fin, la gira, todo lo que era el evento en su conjunto cayó con esto. Había un gran plan de medios a todo nivel, todo eso cayó con este acuerdo. Y eso lo empobreció. Lo que tenemos hoy día es un festival empobrecido gracias a ese acuerdo del 2021 que hoy día además se perjudica porque la productora a cargo, que está tercerizada también, tiene en su imaginación o en su convicción que esto tiene que ser un programa de televisión. Y nosotros lo que hemos planteado es que este es un festival televisado. Y en esta lógica, yo creo que hemos tenido mucho conflicto con ellos, pero creo que hemos tenido los elementos, las bases nos entregan todos los elementos para intervenir. Lo que pasa es que la actual gestión municipal no ha intervenido, le ha faltado liderazgo para tomar el control de los temas que el municipio debe controlar. Por ejemplo, en el tema de lo que era la orquesta, y para qué decir, en todos los temas el municipio tiene opinión y no la ejerce. Prefiere obviarla y por tanto que el festival se sigue echando a perder y nosotros tenemos que obviamente rescatarlo. Perfecto. Manuel Millones. Mira, recordemos que el municipio tiene un rol gravitante, que tiene 3 concejales que son parte de la comisión festival y la alcaldesa también lo es, y un técnico. Y obviamente lo que dice René y describe es parte de lo que hoy día tenemos. Probablemente el festival igual tenga su público, pero ciertamente uno de los festivales más pobres desde el punto de vista de la parrilla artística. Todos los gobiernos, las distintas administraciones comunales en su historia hacían un esfuerzo, de acuerdo al momento económico del momento, pero siempre hay un esfuerzo de tremendos artistas. Y como algunos critican de que está muy dedicado a la parrilla a gente joven, yo no comparto. Eso puede ser interesante porque atrae un nicho distinto, como los recitales que hay en Santiago, de mucha gente joven.
pero también es importante al público adulto, que es el que consume, para el turista, ¿no? Porque esto es una actividad para Viña del Mar, porque hemos dicho, esto permite fluir turistas y que se queden más, y algunos proyectos más allá los días pensando en el festival como una opción atractiva para quedarse. Bueno, en este caso no es así, porque esta suspensión de artistas de último minuto, la renuncia a un director importante de televisión y lo que dice René, obviamente es un golpe. Lo mismo que nos pasó con otro O'Higgins. Entonces, Viña del Mar no puede estar en el peor momento como ciudad turística del punto de estos dos impactos relevantes que hemos tenido en el caso del festival. Yo espero que resulte bien, pero evidentemente el municipio está disminuido, ¿tá? Y los canales hicieron lo que quisieron y obviamente con un gran efecto sobre la ciudad y sobre los ciudadanos, y particularmente sobre el comercio y el turismo, que es el que vive de este tipo de eventos. Perfecto. Miguel Ángel Boto, estoy terminando con usted este bloque. Sí, a mí me llama la atención, sin lugar a duda también por desconocimiento, que el Festival de Viña, al ser un patrimonio cultural inmaterial de Viña, es de Viña para el mundo. ¿Ya? Y sin lugar a duda que Viña está representado por sus autoridades. Entonces, desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, ¿cierto? No veo el liderazgo de la alcaldía de Viña respecto a la gestión, por muy tercerizada que esté. O sea, los elementos de control de gestión no los veo. Eso es lo que se ve desde la ciudadanía, se ven ausentes. Y por lo tanto pasan una serie de hechos y de acciones, ¿cierto?, que tienden a disminuir, a bajarle el perfil. Por una parte eso. Por otra parte, ¿cierto?, lo que veo es que también el tema del Festival de Viña es un tremendo ícono que tiene muchos brazos que son para potenciar la actividad y el desarrollo turístico de Viña del Mar. René recién planteaba el tema de un museo. Es maravilloso, es maravilloso. Tuve la oportunidad hace poquito de estar, ¿cierto?, en Estados Unidos, y uno entraba ahí al Museo del Rock en Nueva York y, oye, pero estaba el bajo, ¿cierto?, de Paul McCartney, estaba una camisa que había usado Elvis Presley, etcétera, y gente que iba donando. Oye, pero era un lugar obligado y lo que se respiraba ahí era impresionante. Entonces, todos estos brazos, ciertos agregados que uno puede hacer a propósito de este ícono cultural, me parece fundamental tomárselo en serio. O sea, lo que está planteando René es una tremenda propuesta que puede tener muchos brazos más armados para poder potenciar el desarrollo turístico de Viña. Extraño liderazgo, insisto. Perfecto. Bien, nos quedan que dar 2 minutos para terminar este programa, quizás menos. Así que una última reflexión, ojalá cortita, precisa, de nuestros panelistas antes de concluir esta cita regional. Estoy con usted, Raúl Celis. Bien, respecto del turismo, hay un paño que es el de la avenida Jorge Montt, que hoy día está en discusión. Yo le pediría a nuestras autoridades, primero, que tomen conocimiento que tenemos el Jardín Botánico Nacional en Viña del Mar, y en segundo lugar, que no tomen posiciones intransables. Y en estas cosas hay que velar por lo que sea mejor para la ciudad. No nos anticipemos en los juicios. Esto de que tiene que ser parque, no, ¿por qué? Tiene que ser lo que más convenga a la ciudad para su desarrollo armónico, siempre con esta proyección turística. Perfecto. René Luez, lo más preciso posible. Ahí sí, solamente, Perdimos la imagen. perdón, ahí Estamos sí, terminando ya, ahí sí. perdón. Un saludo solamente a toda la gente que hace el Festival de Viña del Mar, la gente del municipio que está trabajando muy duro, que tengamos seguridad, que tomemos esto en serio como ciudad, un llamado a nuestras autoridades, porque son las que tienen que tomar el control de esto, que tomen el control del festival y por supuesto el control de la ciudad en términos de garantizar que la gente viva segura. Perfecto, gracias, René Luez. Manuel Millones, lo más preciso me están pidiendo. Un llamado que hice al gobierno para inyectar recursos para obras públicas. No tenemos una cartera atractiva 2023 y hay indicadores que vamos a tener fuerte tasa de desempleo. Mi preocupación es que falta inversión pública para generar la reactivación de la economía local. Muchas gracias. Miguel Ángel, también lo más preciso posible. Sí, solo explicarle a la gente que el foro de la Carta de Puebla responde al Foro de Puebla, que fue creado recién hace 3 años y fracción, que aglutina a la izquierda latinoamericana para tener posturas comunes,
que no se asusten porque quieran apoyar a un determinado precandidato o que a lo mejor quiera volver a hacerlo en Chile. Lo que sí me parece absolutamente improcedente, ¿cierto? Las declaraciones respecto a cuestionar cómo funcionamos nosotros, porque yo no voy a la casa del vecino a decirle cómo debe funcionar. Perfecto, muchas gracias. Raúl Celis, abogado. René Lues, concejal de C por Viña del Mar. Manuel Millones, consejero regional de la provincia del Paraíso. Y Miguel Ángel Boto, ex convencional constitucional. A los cuatro, muchas gracias por su valor y también por ser parte de esta conversación y análisis. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos, como ocurre cada día y cada semana en este programa, Cita Regional de Quinta División. Que esté muy bien usted y su familia. Gracias.